Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la parawebinar titulada Esquistosomiasis genital del campo a la clínica, retos diagnósticos más allá de las fronteras endémicas. Va a ser una sesión científica de 90 minutos en la que contaremos con 3 expertas en el tema y en la cual la doctora Alejandra de Elías y yo misma actuaremos como moderadoras. Cada ponente dispondrá de aproximadamente unos 20 minutos, seguido de un turno abierto de preguntas al final de las 3 conferencias que todos los asistentes podréis ir formulando a través del chat y se responderán, como he dicho, al final de las 3 ponencias. El tema elegido de esta sesión científica es de muy candente actualidad, pues la esquistosomiasis genital es una enfermedad frecuentemente infradiagnosticada que afecta a millones de personas y que su relevancia va más allá de las zonas endémicas, ya que los movimientos migratorios, los viajes, hacen que cada vez sea más importante reconocerla también en nuestros sistemas sanitarios. Aunque en principio se asocia a Schistosoma hematobium como agente causal, hay que tener en cuenta el papel emergente de las especies zoonóticas y de los híbridos de schistosoma en esta patología, así como las posibles implicaciones clínicas que este fenómeno puede tener para el diagnóstico, el tratamiento y el control de la enfermedad. Por lo tanto, sin más precedentes, paso a presentar a continuación a la primera ponente. La profesora Amaya Bustinduy es epidemióloga clínica y referente internacional en enfermedades tropicales desatendidas, especialmente en esquistosomiasis. Dirige el grupo de investigación clínica sobre esquistosomiasis en la London School of Hygiene and Tropical Medicine, centrando su trabajo en el diagnóstico de la esquistosomiasis genital femenina y su integración en programas de salud pública. Combina investigación, asistencia clínica y trabajo de campo en varios países africanos, con especial atención a mujeres jóvenes y a población infantil. Hoy nos va a hablar sobre la esquistosomiasis genital, la hija olvidada de Schistosoma hematobium. Adelante, profesora Agustín Duy. Muchísimas gracias por esa presentación y bueno, lo primero de todo decir que me siento muy honrada por la invitación y por el foco de este webinar en esquistosoma y también decir que es la primera vez que presento el trabajo de mi equipo, no solamente en España, sino en español también. Entonces ahí vamos y por supuesto a las organizadoras, a la profesora Vargués, a la doctora Elías, porque realmente son unas de las pioneras en mucho del trabajo en híbridos que se está llevando a cabo en España. Y lo primero de todo es una aclaración sobre el título. ¿Por qué elegí esquistosomiasis genital, el hijo, la hija olvidada del esquistosoma hematobium? Y es, bueno, pues porque hasta los años 90 la enfermedad de este parásito se llamaba urinario, esquistosomiasis urinaria, y fueron en los años 90 cuando por fin se corrigió y se dio el nombre adecuado, que es el urogenital. Muy joven, que están cubriendo muchas de las fases de la esquistosomiasis y es muy multidisciplinar. El esquema de mi presentación hoy, empezaré con un breve resumen sobre lo que es la esquistosoma genital femenina. También tocaré la masculina. Luego veremos las lagunas que existen a día de hoy en el conocimiento de la enfermedad y algunas de las investigaciones actuales en zonas endémicas, sobre todo, donde yo trabajo, enfocadas a nuevas estrategias diagnósticas. Y un breve camino sobre el ciclo del esquistosoma, donde una persona infectada orina en agua dulce y los huevos del esquistosoma hematobium normalmente eclosionan, se convierten en miracidia, encuentran un caracol del género Bulinus normalmente, salen las cercarias para entonces encontrar un mamífero, en este caso una mujer, entrar en los vasos sanguíneos y después de unas 4 o 6 semanas de la primera infección, los gusanos maduran, se vuelven adultos y son esos huevos que intentan salir del sistema, que se quedan atrapados y generan los granulomas que dan pie a lo que es la enfermedad.
Y como se puede apreciar en estos mapas, hay muchísima superposición, un solapamiento geográfico entre la distribución del esquistosoma hematobium, Schistosoma hematobium, y luego enfermedades como el VIH. Esto es un mapa un tanto más antiguo de UNAIDS del 2022, pero se ven las zonas todavía de los nuevos casos de VIH de mujeres jóvenes y también de la incidencia del cáncer cervical en países muy similares. Pero no todo es solapamiento geográfico, también hay unas asociaciones epidemiológicas que están saliendo a la luz. Y nos preguntan mucho cuántas mujeres tienen esquistosoma genital femenina. Y realmente las cifras son aproximadas, es unos 40 millones, pueden llegar incluso a muchos más. Y funcionamos por extrapolación de los mapas que he mostrado antes, porque realmente ha habido muy pocos estudios que hayan encuestado, que hayan mirado para ver si estas mujeres infectadas tienen la enfermedad. Y mucho se debe también a las definiciones de casos. Son muy variables, hay mucha heterogeneidad en los estudios y hay unas entre 15.000 y 20.000 mujeres solamente. Tenemos todavía mucho que avanzar. Cuando miramos a los hombres, la incertidumbre es aún mayor, ya que aunque aquí se vean muchos estudios, estos puntitos de colores, en realidad la mayoría son casos clínicos que están individualmente publicados. Y para intentar hacer pues un avance en este campo, hemos creado una red de investigadores de esquistosoma genital para empujar la investigación, sobre todo diagnóstica y, por supuesto, epidemiológica de los dos tipos de esquistosoma genital. Pero no todo, como ha dicho la profesora Vargués, antes no todo es esquistosoma hematobium. Ahora cada vez hay mucha más evidencia, más interés por los híbridos. El año pasado en Londres tuvimos la ocasión de compartir una reunión en la Royal Society, donde nuestras anfitrionas presentaron el trabajo muy interesante encontrando parásitos híbridos en inmigrantes subsaharianos de Almería. Pero yo soy clínica y siempre la pregunta es, ¿cuál es la relevancia clínica de estos híbridos? Y realmente todavía no podemos contestar esa pregunta, porque podemos postular hipótesis, por supuesto, comparar cuál es la esquistosoma genital femenina masculina del híbrido y del no híbrido, pero realmente la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿hay más granulomas? ¿Hay menos granulomas? Porque, por supuesto, la enfermedad se debe a ese tipo de reacción inmunológica. De hecho, mucho que mirar todavía. Brevemente voy a hablar de las manifestaciones clínicas en los hombres, las EGM, y los síntomas, como se puede apreciar en esta lista, son indistinguibles de las infecciones de transmisión sexual. Eso sí, la patología externa, cuando por fin hay unas masas que se manifiestan externamente, son más fáciles de identificar si se tiene en cuenta que puede ser esquistosoma. Y para elaborar en eso, este niño que se puede ver aquí arriba, que tiene un granuloma, una masa en la punta del pene. Este niño es de un compañero en Malawi que compartió el caso con nosotros. Le habían tratado con antibióticos, antifúngicos sin mejoría ninguna, hasta que por fin tuvo una biopsia y la biopsia estaba llena de huevos del esquistosoma hematobium. Entonces, habría que pensar antes que nada. El diagnóstico para la esquistosoma genital masculina es variado y complejo. La microscopía es, por supuesto, muy específica. Sin embargo, aunque parezca mentira, el semen no es una muestra fácil de obtener. Es de todas las muestras con las que yo he trabajado, la más difícil por muchos motivos, desde luego. Molecular. Se puede buscar al ADN en el semen también, y esto es algo de mucha más especificidad, aunque tiene sus limitaciones, por supuesto. Usar el antígeno anódico nos ayuda a saber si el hombre, en este caso, tiene una infección activa, pero no es definitivo para saber si tiene afectación del tracto genital. La serología también tiene sus limitaciones porque detecta anticuerpos, pero tampoco es definitivo para el tema genital. Y luego cuando miramos a la enfermedad, estamos mirando a usar biomarcadores como la proteína catiónica eosinofílica que se ha usado en Madagascar, pero todavía nos queda mucho que hacer.
Una palabra sobre la ecografía, los hallazgos en el EGM son todavía muy difíciles de discernir de otras patologías del tracto urogenital. Y esto es un estudio piloto que estamos haciendo o que hicimos en Zambia el verano pasado y era también una colaboración con el equipo de la doctora Roure, con Sergio aquí que se ve haciendo las ecografías en los hogares de los hombres. Y como se puede apreciar brevemente en este gráfico aquí, dependiendo del ensayo diagnóstico que usábamos, la prevalencia cambiaba mucho. Y hay mucho todavía que desempacar de este estudio. Pero voy a pasar a centrarme en la mujer, la esquistosoma genital femenina, y con los síntomas vemos que nos pasa un poco igual que con los hombres. Las infecciones de transmisión sexual se manifiestan prácticamente exactamente igual en cuanto a síntomas que la EGF. Y aquí se ve por qué. Como se puede apreciar con las lesiones, estos son imágenes colposcópicas obtenidas con un colposcopio y que son parte del Atlas de Esquistosoma Genital Femenina de la OMS. Se pueden apreciar unas lesiones, unos parches arenosos que pueden ser granulados, homogéneos, unos vasos alómanos, unas pápulas gomosas. Todas estas lesiones, si se biopsian, pueden dar el diagnóstico, como se ve aquí arriba, que es una biopsia con los huevos bien metidos dentro de las mucosas. Es bastante profundo porque, por supuesto, es una infección que viene de dentro y no de fuera. Y esto es un granuloma. Lo que se ve el granuloma con todas las células inflamatorias alrededor del huevo en diferentes estadios de maduración. Si os imagináis que esto se multiplica por miles y miles de huevos y miles de granulomas, el daño a los órganos puede ser bastante malo. Nos preguntan también mucho, ¿existe alguna asociación entre el esquistosoma genital femenino y la infección por VIH? Ahora ya podemos decir realmente sí, tenemos la evidencia, hay dos metaanálisis, uno solamente mirando al hematobium y otro incluso mirando a otras especies que van más allá del hematobium. Y se aprecia muy bien que a nivel de barrera, pero también a nivel inmunológico hay más riesgo de VIH. Pensando en el diagnóstico o mirando las herramientas diagnósticas que tenemos, estamos bastante limitados porque realmente colposcopia no existe en muchos lugares endémicos. No hay acceso y tampoco a la histopatología. Entonces, siempre estamos buscando marcadores proxy de la enfermedad. Se han intentado usar la microscopía de orina para intentar encontrar una correlación con las lesiones genitales, pero desafortunadamente esta correlación es bastante pobre, es 20-30% en el mejor de los casos. Cuando nos vamos a ensayos moleculares, encontrar ADN en muestras genitales, esa correlación sube bastante, pero por supuesto estos ensayos tienen sus limitaciones también de coste y de encontrar laboratorios que estén suficientemente preparados. Pensando en esta carencia diagnóstico y pensando cómo salir de esa carencia diagnóstica, el acceso a las mujeres, el acceso que las mujeres tienen tan limitado en zonas endémicas, nos llevó a diseñar el primer estudio con automuestreo, con hisopos genitales, para la detección molecular del parásito. Y lo hicimos en casas, utilizando mujeres que trabajaban ya en la comunidad, que podían ir de casa en casa enseñando cómo se hacían los automuestreos. Y la comparación era en la clínica. Entrenamos enfermeras para no tener que estar siempre dependiendo de ginecólogos y además de las muestras, las enfermeras hicieron colposcopia de mano. Se utilizó por primera vez para la esquistosoma genital femenina estos colposcopios que son portátiles. Los ensayos moleculares que probamos para este estudio fueron la PCR, pero también isotermales, que son, digamos, más amables para trabajar en zonas endémicas con pocos recursos.
Y aquí hay unas fotos de las chicas que empezaron este trabajo. Ahora ya nos hemos sofisticado mucho, pero es para mostrar cómo enseñamos a estas mujeres el automuestreo, porque aunque parezca muy fácil, realmente no lo es. Y dedicamos bastante tiempo con estas vaginas portátiles. Al principio eran muy básicas, muy rústicas en mi cocina, hasta que descubrimos las impresoras 3D y estas funcionaron muchísimo mejor. Los resultados del estudio fueron tremendamente prometedores. Lo que descubrimos fue que el automuestreo era igual de preciso que el obtenido en la clínica por las enfermeras. También que las mujeres más jóvenes, como se ve en este gráfico aquí, tenían más probabilidades de dar positivo en una PCR y después que la infección aguda, que definimos como antígeno positivo en suero y en orina, la sensibilidad de la PCR era también más alta. Y esto realmente nos dio mucha vida para seguir. Después en Malawi también hicimos un estudio sobre la carga de enfermedad de la esquistosoma genital femenina. Y aquí puedo mostrar cómo son los colposcopios que usamos. Estábamos intentando probar diferentes, a ver cuál funcionaba mejor. Y al final es este mismo, este verdecito que veis aquí, el que salió ganando probándolo con las enfermeras. Ese estudio en Malawi dio resultados bastante interesantes por varios motivos. Uno de ellos es que estaba en acuerdo con el estudio de Zambia. También encontramos que las mujeres jóvenes eran más positivas cuando se hacía la PCR y que las mujeres mayores eran más positivas cuando utilizábamos métodos de imagen de colposcopio visual. Pero otro de los resultados que fue realmente muy esclarecedor fue que demostramos que había un porcentaje muy alto en la población, casi el 18% en algunas aldeas, en algunos sitios, de mujeres que daban positivo en la PCR, pero que según la OMS vivían en áreas donde ya no había control por el esquistosomiasis. Entonces, esto demostraba que estas mujeres, de cualquier edad, se quedarían sin tratamiento a nivel nacional. Y este fue el estudio más grande hasta ese momento de 900 mujeres. Pero siempre trabajamos todos por separado. La gente de VIH, las infecciones de transmisión sexual, cáncer de cuello uterino, todos ellos ya tenían sus programas en el África subsahariana donde trabajamos. Y luego estábamos a unos pocos grupos haciendo esquistosomes genital femenina. Pero no tenía mucho sentido. Había que traer a todos los equipos juntos porque una mujer puede tener estas cuatro cosas e incluso muchas más. Y eso fue el germen del estudio Cipime Huecachista, que está ahora mismo pasando en Zambia. Es Haz autopruebas, hermana, la traducción, sí, un poco tosca. Y es una cohorte longitudinal de 2.500 mujeres. Estamos haciendo un seguimiento de 2 años, espero que más. Y lo que hacemos es un automuestreo domiciliario multipatógeno buscando el virus, el Human Papilloma Virus, el VIH, tricomonas y también Schistosoma hematobium. Hay mucha educación en las casas as well. Estamos desarrollando un ensayo diagnóstico multiplex donde utilizamos los dos o los targets son este, el Schistosoma hematobium y también el papilomavirus. Tenemos un programa bastante fuerte de economía de la salud con una de mis estudiantes para ver si estos programas pueden tener sostenibilidad para el futuro. Y, por supuesto, un gran enfoque epidemiológico, todavía aprendiendo mucho sobre la interacción de todas estas enfermedades cuando se dan en la misma mujer. Y este es el mini laboratorio, estamos muy orgullosos de ello porque todo lo que veis aquí cabe en una pequeña mochila que llevan las community workers por todas las aldeas y se desplazan casa a casa enseñando a las mujeres cómo hacer los automuestreos, llevando los hisopos, las pruebas de VIH, el test de tricomonas. También unos potes de orina y unos tubos para guardar las muestras. Y aquí hay unas fotos que ilustran, yo creo que muy bien, cómo las chicas que trabajan de campo llevan todas sus cosas en esta mochila, presentándoselo a la mujer en casa. Y es un método que está muy aceptado. Les gusta mucho a las mujeres no tener que salir de casa, encuentran que tiene mucha privacidad.
y les ayuda mucho para no tener que dejar niños y muchas otras cosas. Y esto es uno de los modelos que tenemos para enseñar lo que es la esquistosoma genital a la población. Y aquí una de nuestras enfermeras usando de nuevo el colposcopio de mano que estamos utilizando. Esta foto siempre me gusta ponerla, la que veis aquí con el agua, porque es casi imposible para estas mujeres, para estas chicas y mujeres que tenemos adolescentes también, evitar el contacto y evitar la reinfección. Entonces el control es a muchos niveles. Y brevemente, sin dar mucho detalle, también tenemos unos resultados iniciales de este estudio, datos de prevalencia de infección en las 2.500 mujeres. Estos son los primeros datos en el primer seguimiento que tenemos. Y como se aprecia aquí, brevemente, es para el esquistosoma genital. Dependiendo del ensayo diagnóstico que se utilice, la prevalencia cambia muchísimo. Entonces no es tan fácil saber el número de mujeres que tienen las diferentes infecciones y enfermedades. Pero también estamos mirando a la asociación del papilomavirus con el esquistosoma hematobium y una de mis estudiantes acaba de publicar este estudio mostrando que hay gran asociación. Por supuesto, ahora lo que tenemos que mirar es longitudinalmente el riesgo de cáncer cervical. Del tratamiento, la verdad es que hablaré bastante poco. De momento, la OMS lo que promueve es el mismo para todos los tipos de esquistosomiasis, 40 miligramos por kilo de praziquantel en dosis única, pero sabemos que precisamente para estas lesiones del tracto genital no funciona muy bien. Y es por esto que hemos conseguido financiación europea para llevar a cabo un ensayo clínico probando diferentes estrategias, no solamente con dosis de praziquantel, sino también con cotratamientos usando medicinas antiinflamatorias. Y esto lo acabamos de empezar hace unos meses en 4 países endémicos, en Malaui, Ghana, Costa de Marfil y la República Democrática del Congo. Espero que lo podamos presentar en algún momento. Y ya finalizando, para terminar, las conclusiones que yo puedo tomar del trabajo que llevamos hecho y basado mucho en el trabajo y los resultados que están saliendo no solamente de nuestros estudios de campo, sino también de otros compañeros de otros grupos, me gustaría terminar proponiendo para zonas endémicas un enfoque diagnóstico viable, comunitario a gran escala, con automuestreo, seguido de detección de ADN en plataformas isotermales mediante colposcopia de mano y también todo esto que conduzca a un tratamiento temprano. Y creo que es posible. Y ya la última diapositiva que tengo es, quería compartir con todos vosotros el proceso de trabajar en el terreno que requiere muchísima cooperación con la comunidad y maneras muy creativas de concienciar a la población, como por ejemplo técnicas de drama, de teatro. Hay cada vez más materiales de educación en la esquistosomiasis genital, manuales que se pueden acceder gratis online y estas son 2 fotos de nuestro trabajo en Zambia, en una de las comunidades también. Y ya por último, simplemente compartir una serie en el Lancet recién publicada con 4 artículos interrelacionados que cubren diferentes temas de la esquistosomiasis genital. Son de libre acceso, pero si alguien tiene algún problema me puede contactar. Y creo que con eso, por supuesto, decirle a todo el mundo que mi grupo es fantástico y multidisciplinar, sobre todo en Zambia, y ya esperar las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Agustín Duy, por esta interesantísima conferencia, ponencia, por ese trabajo con tanta implicación. Y bueno, le agradezco toda su contribución y vamos a dar paso a la siguiente ponencia para luego poder atender al turno de preguntas. Aparte, se ajusta muy bien al tiempo. Muchas gracias. Vale, pues ahora damos paso a la segunda ponencia. Es un placer presentar a la doctora Silvia Roura, médica especialista en medicina interna y directora del Programa de Salud Internacional del ICS del Área Metropolitana Norte de Barcelona. Con una amplia trayectoria en infecciones importadas y salud de la población migrante, en los últimos años ha centrado su actividad clínica e investigadora en la esquistosomiasis importada, convirtiéndose en una referente en este ámbito. Entonces, hoy nos hablará sobre esquistosomiasis genital femenina, un reto emergente en países no endémicos. Así que cuando quieras, doctora Silvia.
Gracias. Igualmente me repito como Amaya que mil gracias por la invitación. Me ha hecho especial ilusión porque yo creo que, los que nos dedicamos a la esquistosomiasis vamos mucho más allá bueno, estamos, nos gusta nuestro trabajo y disfrutamos mucho con ello y creemos que estos espacios son muy importantes y muy necesarios para mejorar el conocimiento de la esquistosomiasis y la presentación de Amaya, bueno, excelente. Yo ahora vamos a hablar más de países no endémicos, que es nuestra experiencia, y también compartir con mi equipo que tengo una parte aquí de público dando soporte. No me enrollo más, que me enrollo mucho. Sabemos que la esquistosomiasis afecta a millones de personas en países endémicos, pero ¿qué está pasando en países no endémicos? ¿Vale? Tenemos mucha población migrante, como comentabais en la introducción. Se estima que el 24% de esta población migrante que vive en Europa tiene serología positiva para esquistosomiasis. Y la capacidad de los gusanos adultos de sobrevivir más de 30 años hace que nos planteemos la esquistosomiasis crónica. La esquistosomiasis crónica no la conocemos bien, no sabemos su definición. Este artículo publicado en el Lancet de consenso nos ayudó un poquito y nos ayudó también en nuestro trabajo. Este artículo lo que intenta definir la esquistosomiasis crónica como aquella, bueno, introduce el concepto de esquistosomiasis crónica probable, que es lo que nos encontramos, al menos en nuestra práctica clínica habitual, con la esquistosomiasis, que no encontramos estudio parasitológico directo positivo. Para nosotros, el paciente habitual es un paciente con un antecedente epidemiológico de riesgo, que tiene síntomas y signos de esquistosomiasis, pero que tenemos únicamente, en nuestro caso, serología positiva, y ahora os iré explicando un poquito mejor. Y no tenemos la evidencia de huevos en el estudio parasitológico. Esta definición nos arrojó mucha luz para definir a nuestros pacientes, porque veréis que en muchos casos estaría hablando de esquistosomiasis crónica probable por esta ausencia de huevos en el estudio microparasitológico directo. ¿Qué pasa con la esquistosomiasis crónica probable o no? Pues que tenemos falta de herramientas, un gol estándar, sensibles, específicas, y el tratamiento tampoco está bien establecido. En Europa vive más de 11 millones de personas, de migrantes procedentes de países hiperendémicos de esquistosomiasis. Si se estima que un 24% de ellos tienen una serología positiva, podemos estar delante de muchas personas con esquistosomiasis crónica que no hayan recibido ni diagnóstico ni tratamiento, sobre todo si no se han cribado, ¿no? Como las guías de infecciosas que hablan principalmente del cribado en migrantes recientes. Pero ¿qué está pasando? Que muchas veces estos cribados no se realizan y tenemos establecido, por ejemplo, en nuestra zona, personas migrantes procedentes de países endémicos que hace 20, 30 años que viven en nuestra zona. En Cataluña tenemos más de 70.000 personas procedentes de países hiperendémicos para esquistosomiasis. Nosotros trabajamos en la unidad de salud internacional que se llama Metropolitana Norte, es una zona cerca de Barcelona, donde el 15-20% de la población es de origen migrante y una gran parte proceden de países endémicos de esquistosomiasis. Tenemos más de 20.000 personas, principalmente de Senegal, Gambia, Mali, Nigeria, y más o menos un tercio de ellos son mujeres. Una de las ventajas que tenemos es que casi el 70% viven en dos ciudades de nuestra zona, que son Mataró y Granollers. Desde la Unidad de Salud Internacional trabajamos ya hace mucho tiempo con esquistosomiasis y lo que nos dábamos cuenta es que es una infección que era muy frecuente, infradiagnosticada, que tenía un impacto negativo en la salud de las personas que la padecen, que consultaban en múltiples ocasiones al sistema sanitario sin respuesta. Las personas que diagnosticábamos habían ido al médico con muchísimas ocasiones, urgencias, centros sanitarios, por hematuria, disuria, dolor abdominal crónico, y nadie les había diagnosticado de esquistosomiasis ni había habido la sospecha. Y también
este hecho junto que no había pruebas sensibles en atención primaria, porque solo hasta el 2022 en nuestra zona solo estaba disponible en el petitorio de atención primaria los estudios microbiológicos directos, ¿vale? Solo cuando sospechábamos una esquistosomiasis solo se podía pedir parásitos en orina y heces. Esta era nuestra experiencia hasta el 2022. Esta experiencia lo que nos animó es a intentar ir un poco más allá, investigar qué estaba pasando en la comunidad. Uno de estos estudios que quería destacar antes de entrar en el siguiente es este estudio que realizamos en el que comparamos mujeres con serología de esquistosoma positivo, las comparamos 30 mujeres con serología positiva con 20 mujeres con serología negativa. En este perfil lo que veíamos era que eran mujeres, un promedio de edad de 40 años, pero que hacía 13 años que residían en la Unión Europea. ¿Vale? Es un perfil de migrante que no es el migrante que recomiendan las guías de cribado, ¿no? No es un migrante recién llegado, son personas establecidas en Cataluña que viven en el sistema sanitario y en Cataluña desde hace muchísimo tiempo. Los principales países de origen eran los que he comentado, Senegal, Mali, sobre todo África Occidental, y estas mujeres, cuando las comparábamos estadísticamente significativamente, presentaban un número muy superior de síntomas genitourinarios y además presentaban múltiples visitas a los centros de salud sexual y reproductiva de la mujer, que como veis era muy significativo la diferencia entre las mujeres con serología positiva y serología negativa. Entre los síntomas que consultaban a los centros de salud sexual y reproductiva, que son los ASIRS, pues había dolor pélvico, metrorragias, amenorrea, prurito vulvovaginal, alteraciones del flujo. Muchas mujeres habían sido diagnosticadas de candidiasis sin haber hecho estudio microbiológico, ¿vale? También tenían una proporción mayor de alteraciones en las ecografías transvaginales, predominantemente quistes ováricos y poliquísticos. Entonces, como os comentaba, quisimos ver qué pasaba en la comunidad, porque estábamos sesgados, ¿no?, en nuestra unidad de salud internacional y queríamos ver qué estaba pasando en la comunidad. Entonces empezamos un estudio, que es un estudio de cribado comunitario de la esquistosomiasis en nuestra zona, en la metropolitana norte, que empezó en 2022. Lo que hicimos fueron, a través de campañas de sensibilización, hicimos unos vídeos con pacientes diagnosticados de esquistosomiasis y para nosotros era muy importante que estas personas nos explicasen la esquistosomiasis con sus palabras, que explicasen los síntomas, sus vivencias con sus palabras. Con estas personas que habían tenido el antecedente de la infección, pues fuimos a mezquitas, fuimos a asociaciones de migrantes y fuimos a explicar con los pacientes, con las personas que compartían su experiencia, qué era la esquistosomiasis. Después de esta campaña, que fue intensa, abrimos a 2 centros de atención primaria de la metropolitana norte, justamente los que os he comentado que teníamos más población procedente de países hiperendémicos, que son Mataró y Canovelles, y abrimos 8 sábados los centros de atención primaria. Hicimos en sábado porque sabemos que a estas personas les cuesta mucho venir entre semana al consultorio. Muchas veces tenemos muchas pérdidas porque priorizan su trabajo y no la asistencia médica. Entonces abrimos en sábado. Durante estos 8 sábados, en los 2 ambulatorios, en los 2 centros de atención primaria, vinieron 529 personas de forma voluntaria para saber si tenían esta infección, porque, como podéis pensar, la mayoría había detectado que tenía síntomas sugestivos de esquistosomiasis. La verdad es que seguramente también es un sesgo que vino en muchas personas que tenían muchos síntomas. De estas 522 personas que tenían criterios para entrar en el estudio, lo que hicimos fue revisar la historia clínica. La verdad que en Cataluña una ventaja que tenemos del sistema sanitario es que es una red compartida y podemos revisar toda la historia del paciente histórica, desde que sus consultas a urgencias, al sistema sanitario. Entonces revisábamos las historias de estos pacientes, también les pasábamos un cuestionario de síntomas que pasaba una enfermera
que habíamos formado sobre síntomas de esquistosomiasis, y después hacíamos una analítica, un hemograma, una bioquímica, un urianálisis, una serología de esquistosomiasis que utilizamos ELISA y CT. También aprovechamos para cribar estrongiloides, que sabemos que también es muy prevalente, VIH y hepatitis. Y también hacíamos un estudio microparasitológico directo en orina. De 522 personas que entraron en el estudio, tuvimos que 35% presentaban alguna prueba positiva, que era predominantemente la serología, ¿vale? Entonces, lo que nos llamó mucho la atención y que no sabíamos, por eso hicimos el estudio comunitario, qué pasaba con los síntomas, y lo que ya nos llamó de entrada mucho la atención es que la mayoría de personas tenían síntomas sugestivos de esquistosomiasis, ¿vale? El 87%. De estos 187 que tenían una prueba positiva, 167 recibieron tratamiento con praziquantel, que lo que hicimos es abrir otros sábados para que los pacientes pudiesen venir a recoger la medicación. En estas otras, cuando recogían la medicación, volvíamos a preguntar sobre los síntomas, la actualidad de los síntomas, y lo que nos llamó mucho la atención es que son pacientes que continúan con síntomas crónicos. Es decir, teníamos que el 17% nos explicaban que tenían hematuria aún en la edad adulta, que no había sido lo típico, es lo que nos explican la hematuria en la infancia. No, el 17% nos explicaban que aún de adultos habían tenido episodios de hematuria, que un 20% tenía dolor abdominal y disuria, casi el 28% tenía actualmente episodios de disuria y más del 60% tenían episodios de dolor abdominal crónico recurrente, confirmado con la revisión de la historia clínica, que habían acudido por múltiples ocasiones en el sistema sanitario con dolor abdominal crónico, que habían ido a urgencias, que esto estaba corroborado no solo con el checklist, sino también con la revisión de la historia clínica. A estas personas, después de dar praziquantel, lo que hacíamos era un seguimiento a los 6 meses y a los 12 meses. A los 6 meses un seguimiento clínico telefónico y a los 12 meses volvimos a citar otros sábados para reevaluar los síntomas y repetir la analítica y la serología. ¿Vale? Estos son la foto para que veáis que se trata de personas de promedio de edad 42 años, la mayoría hombres, un 74%, un 25% mujeres. ¿Vale? Tenemos que el promedio de edad que viven en la Unión Europea es de 16 años, pero destaca que más del 36% hace más de 20 años que vive en Europa. ¿Vale? Y hay países, por ejemplo, Mali, Guinea-Conakry, Mauritania, que la mitad de las personas que vinieron tenían una prueba positiva. El estudio microbiológico, como veis, es muy difícil diagnosticar la esquistosomiasis, al menos para nosotros, porque solo encontramos huevos en 6 personas. De todas estas personas que cribamos, se hicieron a todos orina y solo 6 encontramos huevos, que justamente los 6 que encontramos eran personas que hacía menos tiempo que vivían en Europa. Y después le hicimos serología ELISA e ICT y teníamos también diversidad de resultados. Decir que nosotros PCR este cribado lo hicimos adaptado en el sistema sanitario, no hacemos PCR habitualmente, pero sí que cogimos una muestra de pacientes y hicimos PCR para ver si la PCR era positiva y realmente solo encontramos PCRs positivas en 2 pacientes que eran justos los que tenían huevos. Por tanto, perdonad, os he metido el rollo del estudio comunitario, pero para nosotros es muy importante contextualizar esto. Encontramos que este estudio de cribado comunitario teníamos que una seroprevalencia muy elevada, el promedio de edad era de 42 años, eran personas que no eran migrantes recientes, eran personas que hace muchos años que viven en Europa y están establecidos y consultan al sistema sanitario, no son personas que no van nunca al médico, sino que habían consultado. Revisamos la historia clínica y vimos que había una asociación muy significativa entre tener serología positiva con signos y síntomas y alteraciones clínicas sugestivas de esquistosomiasis.
Esto se reproducía también en el cuestionario de checklist que hacíamos con ellos y nos llamó mucho la atención, pues por ejemplo, al revisar historia clínica, pues síntomas como la disfunción eréctil en los hombres, que los pacientes con serologías positivas tenían muchas consultas al sistema sanitario, amenorrea, las mujeres serológicamente positivas también tenían muchas consultas con que la regla no venía durante algunos meses, por ejemplo. Y lo que nos dimos cuenta también es que había muchos síntomas genitourinarios. ¿Vale? Nos estamos encontrando, pues como la definición que os decía al principio, que teníamos una alta prevalencia de esquistosomiasis crónica probable, porque no teníamos el estudio directo, parasitológico directo positivo. Esta es la foto de las 187 personas que tenían serología positiva, que no tenían un síntoma, tenían varios síntomas, ¿vale? Teníamos personas que de promedio tenían 5, 10 síntomas. Aquí las mujeres, que vamos a centrarnos en las mujeres, tuvimos 39 mujeres positivas, que era el 29% de las personas, de las mujeres que vinieron al cribado. De estas, el 47% habían tenido episodios por los que habían consultado al ambulatorio de amenorrea. También referían aumento del flujo vaginal, prurito vulvovaginal, dismenorrea al 70%, dolor pélvico al 63%, dispareunia, dolor con las relaciones sexuales 47%, metrorragia. Es decir, una alta prevalencia de síntomas y estadísticamente significativo con tener una serología positiva. Además de tener muchos síntomas, el promedio de síntomas era muy alto, estos síntomas se juntaban con clústeres, es decir, que iban juntos, ¿vale? No era que una mujer tenía un único síntoma, sino que tenían varios síntomas. Entonces, lo que se hizo desde el inicio es implementar un protocolo en aquellas mujeres que teníamos sospecha de que podían tener esquistosomiasis genital femenina por los síntomas y por tener la serología positiva, las derivábamos al Centro de Salud Sexual y Reproductiva de la Mujer, que justamente aquí en nuestra zona, en la Metropolitana Norte, tenemos el ASIR de Granollers y el ASIR de Mataró, justamente las dos zonas donde hicimos el estudio. Entonces, lo primero que hicimos fue formar a estos dos ASIRs, hicimos unas sesiones formativas y derivábamos a aquellas mujeres con síntomas sugestivos de esquistosomiasis genital femenina que nos parecían que podían ser sugestivos y que tenían serología positiva. En este protocolo hacíamos también un cuestionario clínico, la ginecóloga hacía una exploración, una colposcopia, citología, también se determinaba virus del papiloma humano, si había alguna lesión se biopsiaba. Después nosotros en el seguimiento les dábamos praziquantel y se volvía a agendar una visita en el ASIR a estas mujeres para ver qué había pasado después del tratamiento con praziquantel. Este es las mujeres que estudiamos, ¿no? Que en total eran 136, 39 tenían serología positiva. Tenemos que decir que 39 tenían algún síntoma sugestivo de esquistosomiasis genital femenina, no había ninguna mujer asintomática. 11 completaron el protocolo, ¿vale? La verdad es que esto sí que nos cuesta, el que vengan a las visitas por cuestiones de trabajo, de familiares, no sé, es un problema que encontramos, que es muy difícil que vengan, pero conseguimos completar el protocolo. De 39 mujeres, 11 completaron este protocolo. Y lo que encontramos en el protocolo que se siguió en el ASIR es que 7 de 11 tenían una colposcopia anormal con hallazgos sugestivos de esquistosomiasis genital femenina, que de estas 11, 6 tenían una citología anormal, que predominaban cambios displásicos leves, displasia de bajo grado, y que eran justamente estas mujeres que tenían displasia tenían virus del papiloma humano negativo.
Estas son las 11 mujeres que conseguimos completar todo el protocolo de estudio, que como veis tenían diferentes grados de displasia. Bueno, la letra es muy pequeña, no se ve, pero quiero destacar la número 1. La número 1 es una persona, una mujer de Senegal, de 39 años, que hace 17 años que vive en la Unión Europea, que tenía una colposcopia con Sandy Patches, sugestiva de esquistogenital, múltiples síntomas, y esta mujer, al revisar la historia, vimos que hacía 10 años le habían hecho una conización por una displasia de alto grado, siendo un virus del papiloma humano, teniendo un virus del papiloma humano negativo. Ahora os vamos a resumirlos allá después del tratamiento. Después del tratamiento del praziquantel, estas son las visitas del mes 6 y del mes 12. Estos son los resultados globales de tanto de hombres como mujeres. Lo que vimos es que el 70% de los síntomas que explicaban en la primera visita basal se habían resuelto completamente, 70%. Estas personas que nos explicaban tantos síntomas, el 70% se habían resuelto todos. Y además, esta mejoría clínica también se traducía con un aclaramiento serológico. ¿Vale? El 54,7% habían negativizado la serología ELISA y un 24,3% habían negativizado la inmunocromatografía. En el caso de cuando separamos la respuesta clínica tanto en hombres como en mujeres, lo que sí que vimos ya de entrada es que los hombres respondían o tenían tasas de curación de síntomas, curación de clínica superiores, que era el 74%, y las mujeres tenían un porcentaje inferior, 55%, que nosotros siempre hemos pensado que es a la inespecificidad de los síntomas. ¿Vale? Muchas mujeres tienen síntomas ginecológicos que no sabemos si pueden tener relación con la esquistosomiasis genital femenina o no. También algo que nos planteamos es si puede haber un grado de fibrosis. Teníamos muchas mujeres con amenorreas que nos hacían pensar que potser había un grado de fibrosis en estas mujeres, pero esto son hipótesis. Estas mujeres que conseguimos completar el protocolo de cribado en el ASIR, lo que vimos es que tenían una resolución clínica un 35% total, y 3 mujeres que conseguimos hacer la colposcopia que tenían alteraciones y conseguimos repetir la colposcopia al año de dar tratamiento con praziquantel, 3 presentaban resolución de las alteraciones colposcópicas que presentaban en la visita basal. Estos son los síntomas. Vemos que los síntomas también varían de forma diferente. Por ejemplo, el dolor pélvico es el que nos respondía mejor al praziquantel. El 82% de las mujeres que presentaban dolor pélvico habían resuelto el dolor pélvico al año de hacer tratamiento con praziquantel. El prurito vulvovaginal, el aumento del flujo también tenían unas buenas respuestas, así como la metrorragia y la dispareunia. Y la dismenorrea era el síntoma que encontramos menor resolución, que no sabemos si es porque si tiene relación con la esquistosomiasis o es algo crónico. Vale. Estos son las mujeres pretratamiento, todos los síntomas. El identificador 1, pues todos los síntomas que tenía la mujer 1 después del tratamiento. Como veis, la respuesta clínica es muy, muy significativa. Ya estoy acabando. Resultados del protocolo en el ASIR, por tanto, completaron el protocolo 7 de 11 y 63%, aunque la N es muy baja, tenía una colposcopia compatible con esquistogenital femenina. Sobre todo lo que las ginecólogas encontraron eran Sandy Patches, vasos anormales y ruberipápulas. Que vimos una alta prevalencia de displasia cervical de bajo grado, todas con virus del papiloma humano negativo. La colposcopia se confirmó como una herramienta diagnóstica más específica, pero sí que nos llamó la atención que había mujeres con muchos síntomas, con serología positiva y que tenían colpo negativa, que había una mejoría clínica significativa y generalizada tras praziquantel, una reducción muy notable de síntomas,
que no me enrollo mucho, disminución significativa de la positividad serológica, pues praziquantel, y que había resolución completa de las lesiones, pero solo 3 personas que habíamos podido evaluar. Como conclusiones, la esquistosomiasis genital femenina crónica probable, ¿no? Nos encontramos con un problema de definición que ya apuntaba Amaya. ¿Cómo se define la esquistosomiasis genital femenina? Yo creo que esto es difícil porque creemos que es una afectación frecuente, igual que la esquistosomiasis crónica probable, en países no endémicos, sobre todo cuidado en el foco de personas migrantes residentes de larga duración. El foco se pone siempre en migrantes recientes. Es súper importante cribar de las esquistosomiasis migrantes recientes porque vamos a hacer un diagnóstico y un tratamiento precoz. Pero ¿qué está pasando con aquellas personas que hace 20, 30 años que ya están viviendo y que no se les está mirando, no se les está haciendo el cribado? El infradiagnóstico es muy alto debido a síntomas inespecíficos, baja sensibilidad de las pruebas parasitológicas directas, falta de conocimiento entre profesionales sanitarios. Cuando fuimos a hacer la formación en los ASIRS, la verdad es que el público se quedó flipando porque nadie conocía la esquistosomiasis, no sabían que existía la esquistosomiasis genital, y en aquella formación empezaron a salir profesionales que decían, ostras, pues yo tengo una mujer que seguro que tiene esto. Yo me acuerdo de una mujer. Entonces es muy importante formar a los profesionales sanitarios. Hay muchas barreras culturales y de género que se tienen que trabajar. Necesitamos mejorar herramientas diagnósticas y también tenemos que trabajar en salud comunitaria. El tratamiento empírico con praziquantel en nuestra experiencia es seguro, es bien tolerado y clínicamente es eficaz, aunque necesitamos ensayos clínicos porque no sabemos las personas que no respondieron por qué, si la dosis es correcta, si ¿vale? Necesitamos ensayos clínicos. La interacción entre esquistogenital femenina y displasia cervical también se plantea como un tema prioritario de investigación en mujeres virus papiloma humano negativas. Sabéis que hoy en día los protocolos de citología en el ASIR es que solo se hace citología si tienes virus del papiloma humano positivo. ¿Qué pasará con nuestras mujeres si no tienen virus del papiloma humano positivo? Los protocolos europeos actuales de cribado en migrantes son insuficientes. Deberíamos incluir la esquistosomiasis crónica probable en migrantes crónicos y también la esquistosomiasis genital femenina. ¿Vale? Hay muchas personas que seguramente tienen esquistosomiasis y no lo saben. A raíz de nuestro estudio en la Metropolitana Norte, conseguimos incorporar la serología de esquistosoma en atención primaria, que no estaba disponible hasta el momento. Los cribados y la formación en los centros sanitarios ha hecho que los cribados de esquistosomiasis aumenten. En 2025 ya se hicieron 1.600 cribados. Y también hemos incorporado el cribado de la esquistosomiasis en los ASIRS, que esto era totalmente cero antes de nuestro estudio. Quería acabar por comentar, porque al final detrás de los números, detrás de los artículos hay las personas y os quería presentar a Isata. Isata es una mujer de 40 años. Ella nació en Senegal, hace 17 años que vive en la Unión Europea y vino a nuestra consulta hace 6 meses explicando síntomas de dolor pélvico desde hacía 30 años, disuria, metorragias, dispareunia, prurito vulvovaginal e infertilidad. Hace 6 meses tenía una serología positiva con huevos negativos, como siempre. Le dimos praziquantel y vino la semana pasada a la consulta explicándonos que únicamente ahora lo único que le queda es la dismenorrea, que ha mejorado, pero que no se ha resuelto. Y agradecer a todo mi equipo, que somos muchos detrás, a todo el trabajo hecho y a vosotros por escucharme y haberme invitado. Muchas gracias, doctora Silvia Roure, por esta excelente presentación. Felicitarla por el trabajo y por facilitar, ¿no?, ese acceso sanitario a la población migrante, abriendo también los sábados. La verdad que felicidades. Sí, lo de los sábados fue un reto, pero era vital hacerlo, porque si no, no hubiesen venido las 500 personas.
Increíble. Pues bueno, voy a aprovechar para invitar también a los asistentes a plantear sus dudas a través del chat y así luego al final os trasladamos esas dudas a los ponentes. Y voy a aprovechar pues para presentar a la última ponencia de este parawebinar. Me hace especial ilusión presentar a Patricia Martínez Vallejo, con quien he tenido la oportunidad de compartir trabajo de campo en Kubal, en Angola, y comprobar pues de primera mano ese entusiasmo y dedicación a la investigación en esquistosomiasis que tiene. Patricia es graduada en biotecnología e investigadora predoctoral en microbiología. Desarrolla su actividad investigadora en la unidad de parasitología del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Valdebrón, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III, y se centra en el diagnóstico molecular de la esquistosomiasis. Hoy nos presentará la ponencia titulada Esquistosomiasis genital en Angola, estudio piloto de diagnóstico molecular en muestras vaginales en Kubal. Muchísimas gracias por la presentación y por organizar este webinar. La verdad que me hace mucha ilusión poder presentar este estudio. Bueno, yo voy a hablar desde una perspectiva más endémica, presentando los resultados de este estudio piloto de diagnóstico molecular en muestras vaginales en Kubal. Este estudio se realizó en el Hospital Nuestra Señora de la Paz de Kubal, que es un hospital privado sin ánimo de lucro que está situado en la Misión Católica de Chambongo, en las afueras de Kubal, perteneciente a la provincia de Benguela, en Angola. Toda la región es de carácter principalmente rural, donde la agricultura y la ganadería son las principales actividades económicas y la gran parte de la población no tiene acceso ni a agua potable ni a saneamientos adecuados, lo cual les hace especialmente dependientes de los ríos para las necesidades diarias de agua. Y en Kubal las dos principales fuentes de agua serían el río Kubal, que rodea el municipio al sur, y una laguna que tienen al noreste, también del municipio. Kubal es una zona altamente endémica de esquistosomiasis, donde lavar la ropa, bañarse y jugar en el río son las principales actividades que generan mayor exposición a este agua contaminada. En cuanto a los datos de prevalencia de esquistosomiasis urogenital en Kubal, se han realizado varios estudios, hasta ahora todos ellos en población infantil. Entre 2013 y 2014 se realizó un estudio en edad escolar en el que se incluyó a 785 niños entre 5 y 14 años, en el cual se determinó una prevalencia de esquistosomiasis del 61% por microscopía. Más adelante, en 2022, se realizó otro estudio en preescolares, en el cual se incluyeron 245 niños menores de 5 años, en el que se determinó una prevalencia del 30% también por microscopía. Se aprovechó también este estudio para evaluar el papel de la PCR en un subgrupo de esta población, en el que se incluyeron a 95 niños, en el que se determinó una prevalencia por microscopía del 37% y en cambio por PCR en tiempo real ascendió hasta el 65%. Pero todavía no se habían hecho ningún estudio en población adulta. Sí que se sabe que la prevalencia y la intensidad de la infección son mayores en la infancia y en la adolescencia y van disminuyendo con la edad. Pero esta exposición repetida que tiene impulsa una reinfección constante y en adultos en zona endémica suele persistir la forma crónica. Y como ya se ha avanzado y ya se ha mencionado, aumenta la susceptibilidad a coinfecciones como el VIH. Y además en mujeres la esquistosomiasis genital femenina es muy difícil de diagnosticar actualmente, principalmente por la ausencia de excreción de huevos en orina en fase crónica y los síntomas inespecíficos que, como ya se ha avanzado también, son fácilmente confundidos con infecciones de transmisión sexual, lo cual este diagnóstico erróneo genera un gran estigma social y un retraso en la búsqueda de atención por parte de las mujeres. Con lo cual creímos que la autotoma vaginal puede representar una alternativa prometedora y culturalmente aceptable para el cribado de esquistosomiasis genital femenina en entornos de recursos limitados. Por lo que el objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de esquistosomiasis urogenital en adultos en muestras de orina y muestras genitales, así como evaluar la aceptabilidad del autotoma vaginal entre las mujeres. Entre febrero y abril de 2024 se llevó a cabo este estudio de prevalencia en adultos, en el que se incluyeron 263 adultos con una mediana edad de 35 años, en el cual el 51% eran mujeres. Y se determinó una prevalencia del 22% por microscopía y un 28,5% por PCR en tiempo real. Además, se invitó a las mujeres de este estudio a participar en el estudio de esquistosomiasis genital femenina,
consiguieron incluir a 93 mujeres, en el cual además se realizó la autotoma vaginal y un cuestionario de satisfacción de esta autotoma vaginal. En cuanto al procedimiento, el reclutamiento se realizó en el mismo hospital de allí de Cubal, en el cual se invitaron a las mujeres que estaban acompañando a pacientes del hospital a participar, se les explicó todo el procedimiento y firmaron el consentimiento informado. Además, en entrevistas individuales se recogieron todos los datos sociodemográficos y de clínica a través de cuestionarios. Se les realizó una ecografía abdominal y se recogieron muestras tanto vaginales por autotoma y de orina. Allí mismo, en el propio laboratorio del hospital, se realizó la microscopía y la tira reactiva en orina, y a las positivas se trató con praziquantel. Estas muestras, tanto las vaginales como las de orina, se enviaron al Hospital Vall d'Hebron de aquí de Barcelona y se realizó la extracción de DNA y la PCR en tiempo real. Para la metodología de la autotoma vaginal se enseñó a las mujeres cómo realizar esta autotoma. Para ello se creó este cartel con los dibujos de los pasos a seguir y se invitó a las mujeres a realizar la autotoma en una sala privada del hospital. Como he mencionado, se consiguió incluir a 93 mujeres. Fue por la cantidad de hisopos que había disponible al ser un estudio piloto. La edad media de estas mujeres fue de 44 años y en cuanto a las actividades ocupacionales, la mayoría de ellas eran campesinas, estimándose en un 60%. Y en cuanto a las actividades relacionadas con el contacto con el agua, el 38% dijeron bañarse en el río, el 61% lavar la ropa y en menor medida recoger el agua y en aún menor medida bañar a los hijos. También se recogieron las diferentes variables clínicas en la cual el 9% refirieron no tener hijos, el 57% presentaban dolor abdominal, el 43% disuria, un 18% refirieron polaquiuria y un 10% dijeron presentar hematuria en el último mes. Además, prácticamente todas, menos una, eran sexualmente activas, el 40% presentaban dispareunia y el 12% dijeron tener hemorragias fuera del periodo menstrual. En cuanto a los resultados diagnósticos por microscopía y por PCR, por microscopía se obtuvo un 14% de positivos, por PCR en tiempo real también de muestra de orina esta ascendió a 19%, y por PCR en tiempo real en muestras vaginales la positividad fue del 28%. Pero los resultados, como era de esperar, fueron diferentes en función del tipo de muestra y de la técnica utilizada, destacando que 16 de los positivos fueron detectados únicamente por la PCR vaginal y solo 8 fueron detectadas por las tres, por microscopía de orina, PCR de orina y la PCR vaginal. Pero para simplificarlo un poco, se agruparon los resultados según el tipo de muestra, de forma que en la muestra de orina se incluyeron los positivos tanto por microscopía como por PCR en tiempo real, con lo cual se tenía una prevalencia en muestras de orina del 20%. Así teníamos 9 muestras que fueron positivas únicamente por orina y 16 muestras que fueron únicamente positivas por la muestra vaginal, mientras que 10 fueron positivas por ambas, y aumentando la positividad global de todas las muestras a un 37,6% si teníamos en cuenta las tres técnicas. Además, no se observó ninguna significancia estadística con la infección por Schistosoma hematobium con ninguna de las variables recogidas, ni las que referían al contacto con el agua, ni ninguna de la clínica. En cuanto al cuestionario de satisfacción de la autotoma vaginal, el porcentaje de aceptación fue del 98,9%, solo lo rechazó por incomodidad, y el principal motivo de aceptación fue para conocer su estado de salud. En cuanto a la facilidad de la toma de muestras, se valoró en una escala del 1 al 5, siendo 1 muy difícil y el 5 muy fácil. La valoración global fue alta, con una media de 4,17,
de 5, en donde el 70% de las mujeres la refirieron como fácil y un 25% como muy fácil, siendo los valores negativos pues, muy minoritarios. En cuanto al sentimiento con la toma de muestra, que sería la percepción o la confortabilidad con esta toma de muestra, se valoró como de muy incómodo a muy confortable, también del 1 al 5, y la percepción global fue positiva, con una media de 3,8 sobre 5, en donde el 70% dijeron que fue confortable y el 13% muy confortable. Además, también destacar que se observó asociación estadísticamente significativa en presentar dispareunia y una menor confortabilidad con la toma de muestra. Y que el 95% de las mujeres preferían recoger la muestra en el hospital frente a tomarla en el domicilio. Además, también se realizó este estudio en hombres para valorar la esquistosomiasis genital masculina, pero tan solo se consiguieron incluir a 22 participantes justamente por la dificultad de obtener estas muestras. La mediana edad de los incluidos fue de 28 años y el 50% de los participantes resultaron positivos por la PCR en semen, frente al 41% por PCR de orina y un 36% por microscopía de orina. Tan solo 4 de estos 22 fueron positivos por las 3 técnicas, mientras que agrupando todos los positivos en muestras de orina serían 4 positivos frente a los 6 positivos agrupados por los positivos únicamente en la muestra de semen. Con lo cual, teniendo en cuenta también las 3 técnicas, esta positividad alcanzaría el 68%, teniendo en cuenta tanto la microscopía como la PCR de orina y la PCR de semen. Con lo cual, se concluiría que la esquistosomiasis genital masculina puede existir incluso sin la esquistosomiasis urinaria activa detectable, lo cual complica esta vigilancia diagnóstica. Y ya para terminar, como conclusiones a este estudio, en mujeres el 14% de los casos fueron positivos mediante microscopía de orina, mientras que la positividad utilizando PCR en tiempo real en muestras de autotoma vaginal fue del 28%. Estos resultados reforzarían la sensibilidad de las técnicas moleculares en muestras genitales y la importancia de esta incorporación para el diagnóstico para la esquistosomiasis genital femenina. Además, no se observó ninguna asociación estadísticamente significativa entre las actividades de contacto con agua dulce ni las variables clínicas con la infección por esquistosoma hematobium. Además, el enfoque del autotoma vaginal fue bien tolerado y altamente aceptado, ofreciendo una alternativa no invasiva para el diagnóstico de la esquistosomiasis genital. Y en hombres la prevalencia fue del 36% por microscopía de orina, incrementándose hasta el 68% teniendo en cuenta los 3 métodos diagnósticos. Muchísimas gracias. Patricia. Muchas gracias, Patricia, por compartir este trabajo tan interesante con todos nosotros. Bueno, pues ahora vamos a dar paso al turno de preguntas. ¿Correcto? Vale. Vamos a priorizar las que han escrito ya algunos de los participantes al chat, pero por supuesto está abierto el turno de participación por si alguien quiere hacer alguna pregunta directamente oral o pedir permiso, y ya está. Con lo cual, Alejandra, vamos a empezar con las primeras preguntas. ¿Vale? Por aquí pregunta, la primera es que si los pacientes emisores de huevos tenían alguna característica común. No sé si va dirigida Esto creo que era para la doctora Silvia Silvia Roure. Roure. Ok. Sí, he contestado que eran personas que hacían menos tiempo que vivían en la Unión Europea. Yo creo que esta es la diferencia. Correcto, correcto. Aquí también tenemos otra pregunta, dice una pregunta general, dice, ¿alguna sabe si hay evidencia de que la infertilidad asociada a la esquistosomiasis pueda revertirse tras el tratamiento con praziquantel? Esto es en general, Sí. para las 3 ponentes. La verdad es que sí, lo hemos visto a nivel clínico en casos puntuales. Y de hecho, tengo otra presentación, pero sabía que Silvia iba a hablar de todo el tema no endémico, pero tengo casos no endémicos también donde la fertilidad pues, se maneja de otra manera mucho más cercana que en países endémicos, por ejemplo, y sí, se puede revertir. Son esos huevos, esos granulomas
que el praziquantel, aunque en realidad el praziquantel solamente actúa a nivel del gusano adulto, pero Correcto. tiene un poco de efecto antiinflamatorio y sí que lo vemos revertir. Seguro que tú también, Silvia. Sí, de hecho nosotros al año tuvimos 7 embarazos. Sí, Estamos, mira, no puedo sí. decirlo, no lo digas, que es muy poco científico, pero realmente al año tuvimos 7 embarazos de personas que tenían problemas de fertilidad. Yo estoy 100% convencida, aunque no tengo una evidencia científica, ¿eh? Sí, es que siempre faltan números para mostrar la asociación, pero todos tenemos estos casos que son anecdóticos, pero realmente, pues eso, la epidemiología es lo que tiene, que para ver el valor estadístico hacen falta muchos más casos, pero sí, sí lo vemos. No, y lo que es muy difícil también es el seguimiento, porque aquí muchas veces a una persona la tratas, pero si no sabes si luego se quedó embarazada o si se recuperó de estos síntomas, pues claro, es un trabajo, como habéis expuesto todas vosotras, de muchísimo, muchísimo esfuerzo. Muchas gracias. Seguimos con las Sí, preguntas. ¿Vale? sí, preguntan también cómo se explica la mayor positividad de PCR en muestras vaginales semen que en orina. ¿Esto va a rendir No sé si va dirigido, Patricia puede ser, o en a general? Patricia, sí. Patricia, venga. Entiendo, por lo menos en nuestro estudio justamente es lo relevante de poder diagnosticar en afectaciones genitales y no en afectación urinaria. Y justamente ay, mi trabajo. Eh, es lo importante para poder presentar, para poder dar la importancia a las cuando no hay. Jolín, me estoy trabando. Cuando existe una infección por esquistosomiasis, que allí en la forma endémica es lo más común porque están expuestos a una reinfección constante que presenten la forma crónica, que no hay ausencia de huevos en orina, porque estos huevos han migrado y ya producen la inflamación y toda la respuesta inflamatoria en los tejidos del tracto genital. Y por eso creemos que es muy importante poder mirar estas afectaciones genitales. Muchas gracias, Patrick. Gracias, Patricia. Solamente decir que en Zambia también encontramos lo mismo, encontrábamos más PCRs positivas, sobre todo en mujeres jóvenes, que son las que tienen infecciones más activas, más inflamatorias e incluso más que orinas. Ah. ¿Las PCRs son para hematobium específicas o para multischistosomas? Sí, Genes. Genes. Sin embargo, la isotermal, no sé si habéis utilizado en Angola los ensayos moleculares isotermales, RPA, y No. esos sí que son de especie. Los que son bueno, yo colaboro con el Museo de Historia Natural en Londres y Bonnie Webster ha desarrollado el RPA de hematobium. Este sí que es mucho más específico. Vale, es muy interesante también. Más Sí, preguntas. sí. Preguntan, ¿sabéis si hay asociación entre la esquistosomiasis genital y las enfermedades de transmisión sexual? Esto creo que la doctora Maya es experta Sí, en esta sí, pregunta. Sí, sí, tenemos evidencia, desde luego el VIH la primera, el Sí. papilomavirus la segunda, las dos grandes, pero luego tenemos tricomonas, como no sé si os acordáis que os mostré el mini laboratorio que tenemos portátil, tenemos una prevalencia de tricomonas Llevar todo. brutal. Un casi 16% de las mujeres tienen tricomoniasis y hemos visto que hay asociación no solamente bueno, con el VIH, como ya se conoce, hay muchísimo publicado, pero también con la esquistosoma genital y ahora estamos triangulando con todas ellas, absolutamente sí. Yo a raíz de esto te quería preguntar un poco cómo ha sido la aceptación de tu programa, porque muchas veces pues tienen mucho rechazo o estigma este tipo de enfermedades. Entonces, Eso ha sido, por eso quería enseñar los programas que tenemos de concienciación con las comunidades al final, porque es tremendamente importante desestigmatizar lo que es la esquistosoma genital y la manera que entran las agentes de salud es contando que no es una enfermedad de transmisión sexual, sin embargo, está asociada y ahí se abren muchísimo más. Digamos que se les quita un peso de encima
porque, bueno, se puede hablar más de ello y hablan más de los síntomas, hablan más de otras cosas que siempre están asociadas a las ITS. Es muy interesante, pero bueno, los datos que ha mostrado Patricia de aceptabilidad, nosotros en Zambia también tenemos algo parecido. Siempre hay que hacerlos en paralelo, porque puedes tener ideas brillantes, pero si la comunidad no las acepta, no les gusta, pues... Sí, no, es imposible implementar. Las muestras, sí. Mira, por aquí siguen preguntando y nos dicen, ¿se ha visto si la incidencia de tricomonosis es más elevado a lo indicado por la Organización Mundial de la Salud? ¿O si hay alguna asociación entre los dos parásitos porque comparten muchos de los síntomas? Enhorabuena por el estudio, muy interesante. Sí, como digo, es el parásito, un parásito fascinante. Y cuando hablas con los investigadores de las ITS, la tricomoniasis es como que no sé, no les gusta tanto, no es tan, pero está muy asociada, da muchísima inflamación. Tienes toda Ujú. la razón. Vale. Y también nos preguntan por aquí si la autotoma de muestra tiene diferente aceptación de acuerdo a la edad. Eso que se lo decimos a Supongo pues Patricia a Patricia o a Maya. y a Maya también. Por lo menos en nuestro caso no hubo diferencia, pero porque la aceptación fue muy buena y por parte de todas ellas fueron súper voluntarias a participar, entonces no pudimos ver estas diferencias. Y a Maya Muchas también ha gracias. detectado. Exactamente igual, nos pasó lo mismo. La aceptación fue maravillosa, más de un 95%. Sí, difícil de ver diferencias. Maravilla. Eh, Dice, teniendo en cuenta que en fase crónica hay prácticamente ausencia de excreción de huevos, los recién llegados a Europa por las rutas migratorias no suponen mucho riesgo de contagio para nuestros ríos. ¿No se plantea ningún tipo de control a a la vista de estos resultados? ¿Para quién va? Supongo que para Silvia. ¿A Silvia? A ver, Silvia. Vamos. Va de migrantes. Va de- Pues bueno, ya han habido casos, ya lo sabéis todos, que ha habido los casos en Córcega, en Almería. Bueno, no sé, os avanzo que hemos tenido un brote en Cataluña también de esquistosomiasis autóctona. Ah, entonces, para nosotros es muy importante el diagnóstico y el tratamiento precoz de la esquistosomiasis. Hay muchos casos que no están diagnosticados y se tienen que diagnosticar, tendría que haber un programa de salud pública para esquistosomiasis. Hay para otras cosas que no son tan prevalentes. Nosotros estamos luchando para que esto sea una realidad, porque diagnosticar y tratar pues siempre va a prevenir que haya transmisión autóctona en un contexto que está muy favorecido con el cambio climático, los bulinos que ya los tenemos por todos sitios. Entonces es muy importante los programas de cribado, diagnóstico y tratamiento precoz de la esquistosomiasis, tanto en migrantes recientes, como comentaba antes, en migrantes que hace tiempo que viven en Europa. Para mí es vital, tendría que haber un programa de salud pública. Muchas gracias. Y yo te quería preguntar también, Silvia, ¿no? Un poco, bueno, ¿cuál crees que es el mayor reto, ¿no? Un poco del diagnóstico de esquistosomiasis genital importada ahora mismo en nuestro sistema sanitario? Por un lado, el conocimiento. Es que, al menos en países no endémicos, es totalmente desconocido. Nosotros, de verdad, la formación que hicimos en el ASIR, mm, es que no tenían ni idea de lo que existía. Y a raíz de aquí estamos diagnosticando bastantes casos. Vull dir, ya llevamos, no sé, llevamos muchas mujeres que nos han derivado desde los ASIRS. Lo primero, en todas las zonas donde tenemos, ostras, hoy en día en Europa la migración hay mucha migración. Entonces, todos los centros donde hay personas migrantes han de estar formadas en la esquistosomiasis y en la esquistosomiasis genital femenina. Yo creo que habría de haber una formación especial en los ASIRS que sepan que existe. Es que si no saben que existe, no lo van a diagnosticar. Y nosotros, ante la dificultad en el diagnóstico, que es difícil, nosotros somos de ser más proactivos, de dar praziquantel. Es que el praziquantel es súper bien tolerado. Hemos tratado miles de personas, no hemos tenido ningún efecto grave. Entonces, una persona con sospecha de esquistosomiasis, síntomas
dar tratamiento. Encontrar huevos, es que no los vamos a encontrar. Una persona con el antecedente epidemiológico de riesgo, a clínica compatible, serología positiva o no, porque esto es otro campo de batalla, la serología no es 100% sensible. Nosotros tenemos un 20% de personas con serología negativa que les damos praziquantel y también responden al tratamiento, de que la serología tampoco es agua de mayo. Entonces, lo que nos interesa es diagnosticar y tratar aquellos casos que es muy agradecido, de verdad, cuando vienen las personas que hace 30 años tienen unos síntomas. Tengo vídeos, pero no os quería darle a la data. Pero las personas que te dicen, es que yo hace 30 años que tengo dolor abdominal, dolor pélvico, no voy una semana al mes, no voy a trabajar porque estoy de baja, porque tengo dolor, y que después le das el praziquantel, que es un tratamiento de 2 días. Nosotros damos 2, no hacemos el protocolo de la OMS, pero esto ya es otra, bueno. Un tratamiento de 2 días barato. Es que le mejora tanto la calidad de vida de estas personas que ha de haber un programa de salud pública de esquistosomiasis, de verdad. Y tratar. Formación de los profesionales, diagnosticar y tratar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia. Y aparte, yo también te felicito por esta cohorte de estudio de migrantes que has conseguido reclutar, que yo creo que prácticamente los has perseguido, has ido a por ellos, porque no conozco dentro de la población migrante un estudio tan sólido, sobre todo incluyendo tantas mujeres. Porque como tú muy bien has dicho, y muy bien sabemos todos los que hemos trabajado en esta enfermedad, la mayoría son varones o muchachos en edad de trabajar, pero que vengan mujeres y que sean migrantes y que se diagnostiquen son muy Sí, pocos. sí. Por lo tanto, tu Además, 25% es increíble. Y y veo porque, que porque lo pusimos fácil. Yo creo que la clave ha sido abrir sábados, ¿no? Que íbamos todos los sábados de 8 de la mañana a 8 de la noche. Um, y las mujeres venían. Sí, y también todo el trabajo comunitario detrás, ¿sabes? Todas fuimos a las asociaciones de migrantes explicando que los pacientes explicasen con sus palabras, que a veces explicas un médico, va y no, pues si ellos explican sus síntomas, la manera de que ellos entienden la infección, también fue clave para nosotros que ellos mismos fuesen a explicar la esquistosomiasis, no solo los médicos, ¿no? felicidades de verdad por todo el trabajo que hacéis. Sí. Gracias. ¿Tenemos más, Ale? No, creo que ya no tenemos más preguntas en el chat. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta quizás a las dos ponentes que son clínicas. Em, ¿Qué papel pueden tener los híbridos en esta patología, tanto en la masculina como en la femenina? ¿Creéis o intuís que pueden producir? Bueno, creo que Amaya lo ha dejado un poco en su conferencia, porque aún no se sabe si producen más o menos granulomas, si tienen una localización más atípica que dijéramos los huevos de especies puras. Es decir, ¿hacia dónde creéis que vamos? Porque nosotros, por los estudios moleculares que hemos realizado y que muchos de vosotros ya conocéis, es que nos estamos encontrando con que la mayoría de esquistosomiasis que entra aquí en España o en los países europeos es por híbridos. Entonces, claro, yo no puedo quedarme sin preguntar, ¿serán los híbridos los que están produciendo también estas esquistosomiasis masculina y femenina? Entonces, a ver, Amaya o luego Silvia, ¿qué me podéis responder? ¿Qué dice vuestro olfato? Yo estoy como loca de poder tener una cohorte de verdad de pacientes con parásitos híbridos. De hecho, tuvimos uno de los hombres en el estudio genital masculino del el piloto que hicimos el año pasado en verano con Sergio, con el equipo de Silvia también. Hay una colaboración de poco presupuesto que te muestra que no todos son millones para poder trabajar en cosas importantes. Y el tema de los híbridos, por supuesto, estaba ahí porque hay muchísimo contacto con los animales, con lo que es la parte más zoonótica de todo esto. Pero la parte clínica, a ver, vosotros estáis con la parte del parásito, la genética, que es tan importante. Ahora tenemos que ligar eso a los casos clínicos y bueno, y seguirlos, tener una cohorte, seguirlos, explorarlos bien, traer todos los diagnósticos que podamos, clínicos, y luego la respuesta al tratamiento también.
que también es posible que sea diferente, porque si los gusanos son diferentes, es posible que el tratamiento también vaya de otra manera. Es muy interesante. Tenemos que Supongo hacerlo. sí, también tenéis un reto, ¿no? Porque entiendo que se reinfectan y es difícil también ver esa igual respuesta al tratamiento. Nos Y luego parece- hay coinfecciones también, no todo son infecciones puras. Un mismo individuo puede tener híbridos y hematobium, incluso hematobium y Mannsonite también. Que estamos hablando del tracto urogenital, pero por supuesto tenemos todo el intestino, todo el hígado, que también yo he trabajado mucho con Mannsonite y con Japonicum y también puedes tener coinfecciones. Se complica el tema. Sí, sí. No, no, no es fácil, no, no. No es fácil. De En todas las nuestros- consecuencias que tiene en la reproducción, en la infertilidad, es decir, que muchas veces este tipo de pacientes, estoy hablando pues en un sistema sanitario europeo, los captamos, como decía Nuria, Silvia. Silvia, a través de los sistemas de infertilidad o las clínicas ginecológicas. No entran ni por atención primaria ni por atención al inmigrante, nada, nada. O sea que es muy difícil esta labor de captura. Silvia. Y para nosotros es que es el reto total. Y sí, cuando contactasteis conmigo, dije, ay, necesito colaborar porque es que nosotros no diagnosticamos ni un híbrido, es que no vemos los huevos, es que no, ni PCR. Es que nuestros pacientes, la clínica la tenemos muy bien perfilada, pero es que no sabemos qué estamos tratando. Claro. Sabemos que tienen mucha clínica genitourinaria, creemos que hay mucho hematobium, pero es que claro, la serología al final tenemos No. la clínica y la serología, pero no distingue por especies. Entonces es nuestro reto. Seguro que, yo estoy con Amaya, seguro que hay híbridos. Si los estudios con migrantes recientes son la misma población que tenemos nosotros, pero que los nuestros ya están establecidos aquí desde hace 15, 20, 30 años, seguro que hay híbridos, seguro, y coinfecciones. Y a ver cómo responden estos pacientes también al tratamiento y todo. ¿Ha entrado alguna pregunta, Ale? No, ¿No? solo muchas felicitaciones, chicas. Todos os están felicitando Pues bueno, por esta vamos a charla dar tan interesante. la palabra si alguien que no le haya dado tiempo a escribir alguna pregunta quiere hacer alguna para las ponentes, porque el tema es muy interesante y de debate. En la serie que hemos publicado en el Lancet, esos 4 artículos que están interrelacionados, uno de ellos es coinfecciones y trayendo los híbridos, considerando, pero con mucha hipótesis. Esperemos que dentro de unos años se pueda publicar algo un poco más concreto. Pero creo que ahí está. Se están intentando hacer mapas también en la parte de parasitogenética y eso a lo Mm. mejor nos ayuda con la clínica. Claro, es que es lo que hay que hacer, como hablabais vosotras, es decir, analizar genéticamente y luego volver otra vez al paciente que vosotros habéis diagnosticado para hacer un seguimiento de cómo responde, si es híbrido, no es híbrido, si es coinfección o si es multiparasitismo. O sea, es que puede ser todo. O No, una sí, cosa. nosotros tenemos muchos huevos, pero luego el traerlos es, ahí está el hatching del Miracidia y ponerlos en Exacto, los FTA exacto. cards. Y, sí, sí. Es complicado. Mira, ha entrado otra pregunta. Dice, Silvia, ¿tienen contacto con otros centros de atención primaria españoles que estén monitoreando la esquisto? Sí, mi Aldano también contesta que realmente sí, que cada vez se está cribando más esquistosomiasis. Es verdad que hasta el momento el cribado era mucho del migrante reciente, ¿no? Las guías siempre Mm. hablan, cribado de esquistosomiasis se hace menos de 5 años que... Entonces nosotros vamos más allá. El cribado en muchos centros se hace en el migrante reciente, pero nosotros vamos a aquel que nunca se ha cribado y nunca se ha diagnosticado y sobre todo si tienen síntomas, ¿no? Que hemos de ampliar el cribado. Sí, además que ahí las consecuencias pueden ser mucho Mm. peores, porque ya toda la Sí, sí. infección crónica. ¿Le había dicho alguna, no? No, había respondido Ah, también a la vale. pregunta. Sí. Pues si no hay ninguna otra pregunta, pues vamos a proceder a la clausura de esta sesión. Venga, Alejandra. Sí, bueno, antes de finalizar, me gustaría expresar bueno, nuestro agradecimiento a la Sociedad Española de Parasitología por impulsar iniciativas como estos parawebinars, ¿no? Que permiten acercar el conocimiento científico a profesionales y a la sociedad de una forma así accesible y participativa.
Quiero agradecer especialmente a Carmen Cuellar, presidenta de la sociedad, así como a Alexandra, la secretaria, y a José, el encargado de la coordinación técnica de esta sesión, por su apoyo constante y por todas las facilidades que nos han brindado durante las organizaciones de este parawebinar. Y también nuestro agradecimiento a nuestros ponentes, ¿no? A la profesora Maya Agustín Duy, la doctora Silvia Roure y a Patricia Martínez Vallejo por compartir con nosotros su experiencia, conocimientos y trabajo en un ámbito tan relevante para la salud global. Y por supuesto, pues gracias a todos los asistentes por acompañarnos esta tarde. Es que, por cierto, aprovecho para decir que si alguien se quiere descargar el El certificado de certificado, asistencia sí, estará a han través mandado del el chat, ¿no? link a través del Han chat. mandado el link a través del chat para que podáis descargarlo. Sí, Bueno, yo creo que hemos aprendido muchísimo, ¿no, Alejandra, con sí. esta ponencia? Que quedan muchas cosas por hacer y que lo bueno es que podamos seguir colaborando. Sí, esperamos eso, que esta sesión haya sido de utilidad y contribuya a aumentar el conocimiento y la sensibilización sobre la esquistosomiasis genital. Muchísimas gracias a todos. Y felicidades, excelentes Sí. ponencias. Gracias. Gracias a vosotras. No, al revés. Un gusto haberos escuchado. Un beso.